El uso del velo no es un tema conectado con el de la sujeción de la mujer al marido. Sin embargo, muchas personas y predicadores lo relacionan y promueven el uso del velo en la mujer tal como lo hacen algunas culturas y religiones del mundo que relegan a la mujer al anonimato y la invisibilizan silenciándola bajo un equivocado argumento de modestia y sumisión. En la Iglesia Católica Romana han sido sobre todo las monjas y las beatas quienes han personificado este inadecuado y anticuado modelo de mujer. Pero esto es así solo en el mundo, pues en videos anteriores hemos evidenciado que en la Biblia el silencio y el anonimato no se corresponden con la naturaleza de las mujeres como imagen de Dios. Origen mundano del velo en la mujer cristiana. Antes del análisis del texto bíblico, es importante hacer una breve revisión del contexto sociocultural en que el apóstol Pablo escribió sus respuestas sobre el velo en la mujer. En la cultura judía y greco-romana, la reputación de las mujeres dependía de los varones, especialmente del padre, del hermano mayor o del marido. De tal forma que cuando no había un varón que supuestamente representara el honor de una mujer frente a los demás, una mujer, simplemente por estar sola, ya era sospechosa de promiscuidad. De esta manera, un buen juicio sobre una mujer dependía de la sola presencia de un varón que estuviese a cargo de ella. Ante esto, y como un pequeñísimo avance social, la ley romana dio solo a las mujeres adineradas la capacidad legal para tener control sobre sus propios asuntos legales, financieros y personales, y hasta podían recibir honores en forma de estatuas e inscripciones. Sin embargo, esta independencia jurídica, dado solo a algunas mujeres de la clase alta, seguía restringiendo su potestad sobre sus hijos, sobre los esclavos y las propiedades. Tampoco podían ser parte de tribunales de justicia, pertenecer al ejército o participar de una asamblea general, pues tendrían que dirigir la palabra a los varones y en público, y eso no les era permitido. Esto era así porque, según aquella cultura, la participación de una mujer en público le hacía ver como una mujer pública, es decir, sin recato, indecente y de mala reputación. Así pues, aún para las mujeres de alta alcurnia estaban las supuestas leyes de modestia, que consistían en una ingenua e ineficaz manera de controlarlas a través de signos externos, que solo servían para que dieran la impresión de ser virtuosas o castas. Estas absurdas leyes de modestia exigían a la mujer mantenerse en privado o recluida en la casa, taparse la cabeza con un velo, no ver a los ojos a otro varón, andar con la cabeza baja, usar vestimenta recatada, no pretender ser más que un hombre y no discutir, menos desobedecer las órdenes o enseñanzas de su padre, marido o tutor, especialmente en público. Una violación de estas normas hacía etiquetar a la mujer de desvergonzada, ponía su castidad y virtud en entredicho y atentaba contra el honor de su marido y la de toda su familia. Plutarco, el escritor y filósofo romano, explicó que Fidias, un escultor griego, representó a Afrodita de los Eleatas con un pie sobre una tortuga, queriendo decir que las mujeres deben cuidar la casa y guardar silencio. Y aclaró, en verdad, conviene o bien que hable a su marido o bien a través de su marido, no molestándose si a través de una lengua extraña produce, como el tocador de flauta, un sonido más digno. Es indudable que estas regulaciones que subordinaban a la mujer dieron lugar a los roles en la familia, dividiendo el espacio para ellas en la casa, estableciendo sus funciones y haciendo diferenciación de género. Es innegable que todo esto fue establecido por una élite de varones que desde la filosofía justificaba una supuesta superioridad masculina como algo natural y hasta divino. Pero
no solo esto, se observa además que esconder a la mujer en la casa, taparlas con vestimentas largas, esconder su cabello con un velo y prohibirles hablar con otros varones evidencia una carga sexual motivada por celos enfermizos o por lujuria. El filósofo estoico Séneca escribió sobre la vestimenta de algunas mujeres no casadas y dijo: verdaderamente nada esconde sus cuerpos, nada protege su modestia, están desnudas. En el Imperio Romano el velo era uso exclusivo de la mujer casada, así lo atestiguan las estatuas que representan a mujeres casadas modestas. Estas las presentan con mucha ropa, con el brazo derecho sosteniendo el velo que caía para mantenerlo sobre su cabeza y a la vez tapando sus pechos con su brazo y velo y con una mirada inclinada hacia abajo. Plutarco comentó que Teano, la esposa de Pitágoras, colocándose el manto alrededor de su cuerpo enseñaba el brazo y que cuando alguien le dijo «hermoso brazo», ella le respondió «pero no público». Y Plutarco siguió diciendo: conviene que no solo el brazo, sino también que el discurso de la mujer prudente no sea público. En la época del apóstol Pablo se manejaba el criterio absurdo que la mirada de otros hombres hacia una mujer descubierta de velo acababa con su castidad. A las casadas que no usaban velo se les aplicaba la ley del divorcio y se les trataba como adúlteras o prostitutas y por lo mismo no debían usar más el velo. Y a la mujer culpable de adulterio se le cortaba el cabello, rapándola, y también se le trataba como prostituta. En el escrito romano del siglo I, Hechos y Dichos Memorables, se cuenta que Gaius Sulpicius Gaius se divorció de su mujer porque la sorprendió fuera de la casa con la cabeza descubierta. Y esto fue calificado como una pena dura pero no ilógica. La ley, dijo Gaius, prescribe que solo ante mis ojos puedes mostrar tu belleza. Si tú, con una provocación innecesaria, invitas a cualquier otro a mirarte, eres sospechosa de falta o bien de infidelidad. Así, según esta absurda postura del mundo antiguo y de muchos hoy, el uso o no del velo muestra también la vivencia sexual de la mujer. Revisemos el artículo 40 de las leyes mesoasirias en el año 1250 a.C. y observemos que el tapar la cabeza de la mujer con un velo conlleva una connotación erótica adscrita al cabello. Esta ley decía: ni las esposas de señores ni las viudas que salen a la calle pueden dejar su cabeza al descubierto. Las hijas de un señor deben taparse, sea con un chal, sea con un manto. Cuando salgan solas a la calle se han de cubrir con un velo. Una concubina que salga a la calle con su señora se ha de poner un velo también. Una prostituta sagrada casada se ha de poner el velo en la calle. Pero aquella que no se ha casado debe dejar su cabeza al descubierto en la calle. No puede ponerse un velo. Una ramera no se puede tapar con un velo, su cabeza ha de estar al descubierto. Más adelante esta misma ley aclara: quien vea a una ramera que lleva velo puede arrestarla, buscar testigos y conducirla al tribunal del palacio. No le podrán quitar las joyas, pero el que la ha arrestado puede quedarse con sus ropas. La azotarán 50 veces con barrotes y verterán brea sobre su cabeza. Y si la ramera arrestada era una esclava joven, no solo se le despojaba de sus ropas, sino que también se le cortaban las orejas. Es totalmente equivocado concebir la cabellera de una mujer con una connotación sexual. Pero para el mundo antiguo y para muchos hoy, la exhibición del cabello es muestra del atractivo femenino, por consiguiente de promiscuidad y desobediencia. Ciertamente no es posible que el apóstol Pablo valide estas leyes de modestia del mundo como la voluntad de Dios para la iglesia. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Si haces clic en me gusta, te suscribes, haces un comentario o compartes este video, ayudas a que este contenido llegue a más personas.
En la Biblia observamos que en Israel el uso del velo era completamente distinto. Ante un pretendiente, las solteras se cubrían el rostro, no la cabeza, y lo hacían por pudor, no por obligación. Y si se tapaban la cabeza era por razones de sol y viento o por costumbre de atavío, no por motivaciones machistas de imposición sobre la mujer. Y al contrario de las mundanas leyes de modestia, en el Israel bíblico eran las rameras las que se tapaban con un velo, pero con la única intención de ocultar su identidad. Desafortunadamente, muchos predicadores, teniendo su mente condicionada por estos incorrectos conceptos del mundo, malinterpretan el texto bíblico sobre el uso del velo en la mujer cristiana. Al conservar el modo de pensar del mundo, no se han transformado mediante la renovación de su entendimiento, y al no tener la mente de Cristo, no entienden bien todavía cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con la mujer. Se equivocan al pensar que la cultura cristiana y el concepto bíblico son semejantes a los criterios que se manejan en el mundo. Si bien es cierto que el cristianismo influyó mucho en los cambios sociales habidos hasta hoy, no significa por esto que terminan siendo iguales. Veamos 5 argumentaciones de quienes explican el uso del velo en la mujer desde la perspectiva del mundo y no según Cristo. Número 1. Algunos predicadores dicen que el apóstol Pablo manda a las mujeres cristianas a ponerse el velo porque, según las normas sociales imperantes, debían usarlo en un lugar público. Pensar así es considerar que el apóstol Pablo creía que las leyes de modestia del mundo eran más valiosas que la libertad que el Señor Jesucristo otorgó a las mujeres. Es imposible que la Biblia se contradiga, aprobando como bueno un concepto y una práctica meramente mundanos y a la vez negando la libertad cristiana de las mujeres. Y no solo esto, sino que algunos predicadores llevan las leyes de modestia del mundo más allá de lo que el mismo mundo determina. Por ejemplo, en la ley romana, las solteras no se cubrían la cabeza con un velo. Esto significaría que en la iglesia primitiva, las solteras no se cubrían ni al orar, ni al profetizar o predicar. Sin embargo, hoy, en muchas iglesias evangélicas locales, hasta a las adolescentes e incluso a las niñas se les obliga a cubrirse con un velo. Número 2. Cuando la Biblia dice, toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, algunos creen que significa que la falta del velo ofende al marido, pues él es la cabeza o autoridad que respalda a la mujer. A todas luces, esta es una interpretación acorde con la mente del mundo, que dice que la reputación de la mujer depende del padre, del hermano mayor o del marido. Pero, como veremos en el próximo video, cuando la Biblia dice afrenta su cabeza, se refiere a la cabeza de la mujer misma, es decir, a la mujer atenta contra su propia autoridad. Número 3. Cuando la Biblia dice la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, algunos predicadores enseñan que con el velo sobre la cabeza, la mujer mantiene su dignidad ante los ángeles de Dios, delante de los cuales alabará a Dios con todo su corazón y le cantará salmos. La pregunta inicial que surge es, ¿a qué se refieren con dignidad? Con velo o sin velo, toda mujer, tan solo por ser mujer, ya es digna, más aún si es cristiana. Clemente de Alejandría, obispo de Roma para el año 195 después de Cristo, consideraba que con ángeles se hacía referencia a los obispos y pastores y a hombres justos y virtuosos ante quienes el velo evitaría que las mujeres les fuesen causa de tropiezo y guía a la fornicación.
Pero la Biblia dice que la lascivia y toda otra malicia está en el ojo del que ve y no en la mujer como sujeto de la mirada. Dice el Señor, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Otros arguyen infantilmente que los ángeles no pueden oír una oración dicha en voz baja o mentalmente, por lo que los ángeles, al mirar el velo en una mujer, saben que ella está sujeta a su marido, y la falta de velo les indicará que es una mujer insubordinada. Pero la oración en sí ya es un acto de sumisión. Por otro lado, es incorrecto suponer que los ángeles son fácilmente engañables, siendo ellos superiores en sabiduría e inteligencia a la humanidad. No es razonable creer que se les pueda despistar con tan solo un trozo de tela, pues no se necesita de mucha astucia para confirmar que el velo no garantiza sumisión, así como el anillo de matrimonio en el dedo no es prueba de fidelidad. Otros consideran que este pasaje bíblico se refiere a los ángeles caídos atraídos por las mujeres de cabello largo y suelto, y supersticiosamente creen que el velo sirve de protección contra las potestades de las tinieblas. Nuevamente surge la interpretación mundana con una connotación erótica del cabello, impropio de un cristiano regenerado por el Espíritu Santo. Y pensar en el velo como un talismán de protección contra la lujuria es fetichismo, es superchería, y toda superstición es totalmente contraria a la enseñanza bíblica. Es la auténtica y constante oración, es la real comunicación con el Señor, lo único que libra a toda mujer de todo mal y del maligno. Por último, Bruce Winter relaciona a los ángeles del pasaje bíblico con los fiscales romanos de códigos indumentarios. El trabajo de estos fiscales en Roma era vigilar y evitar que las mujeres se excedieran, comiendo, bebiendo, cantando, bailando excesivamente bajo el pretexto de festividad religiosa. Verificaban si la mujer vestía correctamente según su carácter de esposa, niña, soltera, libre, esclava, adúltera o prostituta, y si no había ostentación en la vestimenta, el peinado y el maquillaje. Estos fiscales tenían el poder para confiscar vestimentas, aplicar multas, restringir conductas inadecuadas, castigar públicamente a la mujer, excluirla de las festividades, asignarles estatus más bajos, etc. Así pues, cuando el apóstol Pablo habla de indoctos e incrédulos en las reuniones, Bruce Winter dice que se refiere a estos fiscales verificando la indumentaria y la conducta de las mujeres cristianas. Esto es discutible, pero dice Winter que las esposas cristianas debían usar el velo a causa de estos ángeles, es decir, a causa de estos fiscales que eran los enviados, en griego ángel, del imperio a fiscalizar el culto. Para Winter, si algunas mujeres cristianas casadas no usaban el velo durante la actividad religiosa, especialmente mientras oraban o profetizaban, es decir, mientras realizaban su labor de sacerdotisas, los fiscales romanos las tacharían de promiscuas e indecorosas. Definitivamente, como veremos en el próximo video, Bruce Winter no tiene la razón. Este no es el sentido que utiliza el apóstol Pablo en su argumentación. Número 4. Otros equivocadamente creen que el mensaje liberador de la fe cristiana fracasó, por lo que la Biblia da un paso atrás y mandata someterse a las absurdas y mundanas leyes de modestia. Según ellos, y sacando el texto de su contexto, el afán de encontrar un equilibrio entre el mensaje cristiano y el de los adversarios de la fe hizo que Pablo cediera ante el mundo y mandó a usar el velo porque la libertad dada a la mujer cristiana les era chocante.
Estos teólogos de dioses falsos erradamente también argumentan que el apóstol Pablo, queriendo evitar un escándalo ante el mundo y que la palabra de Cristo no fuese blasfemada, dio un mensaje ambiguo. Por un lado dijo que la mujer debía cubrirse la cabeza y por otro dijo, en lugar de velo le es dado el cabello. Por lo que, según ellos, esta contradicción es la causa por la que algunas iglesias usan el velo en la mujer y otras no. De igual forma, por un lado dijo, todo me es lícito, y por otro lado también dijo que hay que hacer todo con orden y decencia. Pero definitivamente la ambigüedad no es de la Biblia, sino de quienes la interpretan así. Y el ceder a las demandas del mundo no es de los apóstoles, sino de quienes aman al mundo más que a Dios y de quienes buscan la gloria de los hombres y no la de Dios. Un verdadero cristiano nunca cede ante el mundo, sino que resiste hasta la sangre combatiendo contra el pecado, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El mandato bíblico es: no os conforméis a este mundo y conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Número 5. Otros, por su falta de fe, dicen que para cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, las condiciones sociales y espirituales de la iglesia habían cambiado. Este argumento es el más errado de todos, pues implica que la inspiración del Espíritu Santo orientó el pensamiento del apóstol Pablo a adaptarse a las exigencias del mundo. Esto es imposible. Además, desde Pentecostés en el año 33 después de Cristo hasta la redacción de la primera carta a los Corintios en el 57 después de Cristo, han pasado solo 24 años. Es absurdo pensar que esta iglesia primitiva, bajo la fortísima actividad del Espíritu Santo y bajo la dirección de los apóstoles que murieron por su fe en Cristo, haya claudicado ante la oposición del mundo. Hay otras variadas y erradas creencias, pero siempre desde la perspectiva del mundo y por consiguiente incorrectas, tales como: eso no lo escribió el apóstol Pablo, sino que lo agregaron los copistas. Eso no lo escribió el apóstol Pablo, sino alguien que se hizo pasar por él. Son recomendaciones solo para las mujeres de Corinto, no para nosotros. Son solo una mención de las normas rabínicas, no es para nosotros. Es solo un énfasis a la iglesia de cuidar el testimonio de la mujer casada ante su marido inconverso y el de la iglesia ante el mundo. En el próximo video analizaremos detenidamente el pasaje bíblico sobre el uso del velo en la mujer cristiana. Primera de Corintios 11, del 2 al 18.